¿Cómo están? Eso es bueno. Al Señor sea la gloria, porque si ustedes están bien, es porque Dios les ha cuidado hasta aquí. Es porque Dios les ha traído hasta aquí y porque todo lo que hay en nosotros pertenece al Señor. Dicho eso, hermanos, y sin mayores preámbulos, les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Romanos 3, versículo 21 al 26. Les voy a ir solicitando, hermanos, si es posible, puedan traer su Reina Valera 1960, domingo a domingo, para que podamos irla no solamente meditando, sino también aprendiendo. Es difícil cuando tenemos 2, 3, 4, 5, 6 versiones de la Biblia y sabemos que es bueno memorizar una, que era una meditación que me entregaba un hermano en la semana y que de hecho es una muy buena recomendación, ¿cierto? Bien, dice la Escritura que es inerrante y suficiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oremos al Señor. Padre Celestial, entregamos este tiempo a usted, entregamos, Señor, esta palabra a usted. Hable usted a nuestros corazones. Señor, que esta palabra cale profundamente en nosotros, porque lo que hoy hablaremos será recordar el Evangelio de Cristo Jesús. Algo que hacemos domingo a domingo, pero que hoy día, Señor, será aún más visible, por cuanto el texto mismo lo habla. Anhelamos, Padre, que usted ponga un oído activo en mis hermanos y un corazón presto a escuchar su palabra. No por quien está delante, porque yo no soy nada, Señor, sino porque es usted hablando a su pueblo. Úsenos, Señor, para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Desde el capítulo 1, Pablo viene insistiendo en nuestra condenación. Yo creo que ya todos nosotros estamos memorizados en nuestra cabeza, ya lo tenemos clarito, que todos merecemos juicio, ¿cierto? Todos merecemos condenación. Y ninguno puede evitar esta condenación y este juicio por su propia cuenta. Pablo nos decía que el pagano que nunca oyó el Evangelio, esa persona que estaba escondida en lo más profundo de la selva, es culpable de condenación. El religioso que conoce la ley y hasta la enseña es culpable de condenación. El creyente que nació en la iglesia es culpable de condenación. Y así lo dice Pablo en el versículo 23, que ustedes me imagino lo han escuchado muchas veces. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin excepción alguna, sin escapatoria, judío y gentil, moralista e inmoral, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero justo en el momento más oscuro del texto, en el momento más oscuro de la carta a los romanos, aparecen dos palabras que cambian toda la perspectiva que nosotros podemos tener. Versículo 21, ¿cómo parte? Pero ahora. Pero ahora. En la Biblia, esta expresión no es solamente una conexión entre una idea u otra. Es la palabra que usa Pedro para describir a las personas que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:10.
O en Primera de Pedro 2:25, donde dice a personas que antiguamente eran ovejas descarriadas, ahora han vuelto al pastor. Y así también Pablo la utiliza, diciendo que antes ustedes vivían de cierta manera, pero ahora todo eso ha quedado atrás en Colosenses capítulo 3. Pero ahora es la expresión del antes y del después. Lo que el Señor nos está diciendo a través del pero ahora es que ustedes antes eran de una manera. Antes eran pecadores, antes eran mentirosos, antes eran fornicarios, antes eran ladrones, antes eran asesinos. Pero ahora ustedes son una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios manifiesta su justicia y esa justicia viene solamente por los méritos de Jesús. Es por eso que domingo a domingo insistimos constantemente, hermano, si tú quieres conocer a Jesús, ven, arrepiéntete delante de Él y Él te perdona. Porque en Jesús todos tus pecados te son perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Pero la pregunta que nos queda entonces es, ¿cómo recibo esa justicia? ¿Cómo recibo la justicia? Y es justamente de lo que el texto nos habla hoy día en 3 puntos. Primero, esta justicia se recibe solo por la gracia. Esta justicia se recibe solo por la gracia. Segundo, esta justicia se recibe solo por Cristo. Y tercero, esta justicia se recibe solo por la fe. ¿Se entiende el orden? Gracia, Cristo, fe. Entonces, primero Dios habla, ¿cierto? A través de la gracia. Luego Dios actúa a través de Cristo. Y finalmente Dios nos salva a través de la fe. Y con esto en mente, la predicación para hoy es, pero ahora la justicia de Dios. Pero ahora la justicia de Dios. Vamos entonces al primer punto. Una justicia que se recibe solo por la gracia. Una justicia que se recibe solo por la gracia. Pablo, el autor de la carta, ¿cierto?, comienza aclarando que esta justicia se manifestó, dice el texto, aparte de la ley. ¿Se fijaron en eso? Aparte de la ley. No dice con la ley, a través de la ley, sino aparte de la ley. Es decir, que no depende de reglas, no depende de normas. Pero eso no significa que la ley de Dios haya sido desechada. El mismo versículo dice que fue testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es la ley y los profetas? ¿Se acuerdan ustedes? El Antiguo Testamento. Cuando ustedes lean en la Biblia la ley y los profetas, o los salmos y los profetas, está hablando de el Antiguo Testamento. Porque todo el Antiguo Testamento, de principio a fin, venía anunciando lo que iba a suceder. ¿A ustedes les gustan los spoilers? Bueno, ustedes ven en el Antiguo Testamento un tremendo spoiler de Cristo. Cristo es anunciado constantemente en el Antiguo Testamento. Dios no cambió su plan. No es como que simplemente dijera, a ver, Adán pecó, listo, queda fuera. Vamos con el plan B. ¿A qué pasó con Noé? Noé pecó, para afuera. Vamos con el plan C. No, sino que en todo tiempo, en todo el Antiguo Testamento, Dios siempre habla solamente de su plan. No hay cambios en su plan, no hay variación en su plan. Su plan es llevado a cabo en nosotros a través de Cristo. La gente en el Antiguo Testamento eran salvas a través de aquel que habría de venir. Por eso el versículo 25 dice, ¿y Dios pasó por alto qué cosa? Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se fijan? ¿Quiere decir que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por obras? No, sino que a través de sombras ellos pedían perdón, a través del Cordero, a través de la Pascua, a través de otros elementos que anunciaban a aquel que moriría una vez y para siempre por los pecados. Ahora, si la justicia no se recibe por la ley, ¿cómo recibimos esta justicia? Vamos al versículo 24. Lo dice de la siguiente manera, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ser justificado no significa simplemente ser perdonado, como muchas veces se nos ha enseñado.
Es más bien un término legal que significa ser declarado justo delante de un juez, como si nunca hubieras cometido un delito. No es que Dios te perdone la obra, no es que Dios te perdone lo que acabas de hacer, no es que Dios te perdone lo que tú estás haciendo, sino que Dios te toma y te dice, ahora tú eres declarado justo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Si tuviese que Dios perdonarnos pecado por pecado, que lo hace, pero solamente pecado por pecado, entonces, ¿qué pasaría con nosotros? Perderíamos la salvación a cada segundo de nuestra vida. Pero como nosotros sabemos que la salvación no se pierde, el Señor nos dice, yo te declaro justo en Cristo Jesús, porque Cristo muere una vez y para siempre. Entonces, eso es la gracia. Recibir gratis lo que jamás podría recibir por ti mismo. Pero ahora, si yo no puedo pagar por mis pecados, porque alguien tenía que morir, ¿cierto? Alguien tenía que ser sacrificado. Y si yo no lo puedo hacer y yo recibo gracia, ¿quién paga por esto? Alguien lo tiene que pagar. Y Pablo, y aquí es donde yo les decía en la semana, por favor, traigan un cuaderno, porque tienen que acordarse después de estas palabras. Pablo usa otra palabra que suena un poco extraña, pero es esencial para el cristianismo, que es propiciación. ¿Han escuchado esa palabra? Sí. Propiciación. Versículo 25. Y aquí el por qué utilizo Reina Valera. Para los que me quieran acusar. Uso Reina Valera porque la NBI, si ustedes leen el texto, versículo 25 dice que Cristo es expiación y no propiciación. Y uno puede decir, ya, pero es lo mismo, pues no. No, no es lo mismo. La propiciación incluye expiación, mas no lo es todo. Y la idea de expiación tiene esta idea de ser limpiado, ¿cierto? De ser perdonado. Si tú eres expiado, eres perdonado. Pero la palabra original va mucho más allá. Propiciación significa aplacar la ira de algún Dios. Satisfacer una ofensa a través de un sacrificio. Y para entenderla nosotros tenemos que viajar al Antiguo Testamento e ir nuevamente a ese tan maravilloso día que tenía el pueblo de Israel, que era el día de la expiación. ¿Conocen el día de la expiación? A ver, vamos aquí. Delante le hice un viaje, ¿cómo le llamamos delante? Hicimos turismo en el tabernáculo de Israel. Vamos a hacer lo mismo ahora. Imagínense que estamos en el tabernáculo de Israel. ¿Dónde están ustedes? Es el atrio. El tabernáculo tenía 3 partes, ¿cierto? El atrio, el lugar santo y el lugar perfecto. En el atrio, había algo llamado el altar de bronce. Y el altar de bronce era donde se sacrificaban a los animales y en un jarro se echaba la sangre, ¿cierto? Y el sacerdote se limpiaba. Se preparaba no solo él, sino también su familia. Luego, el sacerdote que hacía toda esta obra, quemaba, ¿cierto?, el animal, hacían unos buenos asados, pasaban posteriormente al lugar santo que estaba después del atrio. Y en el lugar santo habían 3 elementos. ¿Cuáles eran? Imaginemos que este es el lugar santo. Aquí a mi izquierda, a su derecha, tenemos la mesa de los panes sin levadura, con 12 panes arriba representando a las 12 tribus de Israel. A su izquierda, ustedes pueden ver, no lo pueden ver, pero imagínenselo, un candelabro que representa la luz de Cristo, ¿ya? Y aquí adelante, a mi izquierda o a su derecha, pueden ver un objeto donde se encendía el incienso. ¿Qué hacía el sacerdote? Encendía el incienso y el incienso llenaba el lugar de humo. ¿Por qué? Porque el humo, por un lado, representaba la presencia de Dios, pero al mismo tiempo representaba la idea de frenar la ira del Señor, para que ellos, caminando en esa oscuridad, digámoslo así, no viniera la ira de Dios y los matara. Entonces, luego de hacer todo este elemento, toda esta obra, posteriormente pasamos ahora al lugar santo. Imaginemos que este es el lugar santo.
santísimo, perdón. Y en el lugar santísimo nosotros tenemos aquí adelante una caja muy grande. Pueden ver, una caja bonita, de oro, tiene 2 ángeles arriba, y esos 2 ángeles, que son querubines, se tocan ala con ala. ¿Me sigue la idea hasta aquí? Perfecto. Esa caja, dentro de la caja tiene 3 cosas. ¿Cuáles son? El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Están dentro de esta arca del pacto. Y encima hay una tapa de oro. Y esa tapa de oro se conocía como el propiciatorio. Ahora sí vamos llegando a la idea. El propiciatorio lo que hacía era recibir la ira de Dios. Pero para amenuar o menguar la ira de Dios, ¿cierto? Necesitaban propiciar esa ira. ¿Y cómo lo hacían? A través de una propiciación. ¿Cuál era la propiciación? Era un cordero que se mataba una vez al año y que se tenía que derramar 7 veces su sangre sobre el propiciatorio. Entonces viene la presencia poderosa del Señor, desciende sobre el arca del pacto, se expande al lugar santo, avanza hacia el lugar, al atrio y finalmente se expande a todo el pueblo y el pueblo puede vivir en la presencia del Señor por la muerte de un cordero. ¿Le suena? Eso es lo que es la propiciación y Cristo es la propiciación. Pero la gran diferencia está en que lo que nosotros acabamos de hablar, el tabernáculo y todo lo que sucedía ahí, no era nada más que una sombra de lo que había de venir. Porque en Cristo, que sucedió una vez y para siempre, no una vez al año, no una vez a la semana, sino una vez y para siempre, Él vino a perdonar nuestros pecados. La cruz era el propiciatorio donde Cristo derramó su sangre. Y Cristo era el Cordero que derramó toda su sangre por amor a nosotros. Así es como se recibe la gracia. Tú recibes perdón, misericordia. Cristo recibe la muerte por ti. Lo que tú y yo merecíamos, Cristo la recibió. Cristo recibió la ira de Dios. La gloriosa cruz es aquel propiciatorio donde nosotros nos podemos acercar constantemente para recibir la ira del Señor. Y la sangre de Cristo, que Cristo entregó en la cruz, es aquella sangre que nos limpia de todo nuestro pecado y nos permite vivir delante de la presencia de Dios sin morir en el intento. Si Cristo no estuviera como intermediario, créanme que moriríamos. Un claro ejemplo, Nadab y Abiú en Levíticos 10. 2 sacerdotes que trataron de entrar a la presencia del Señor de manera impura, de una manera que Dios nunca lo pidió. ¿Y qué les pasó? El Señor los fulminó. Les invito a leer Levíticos 10 en sus hogares. Anótenlo por ahí para que puedan después, posteriormente, leerlo. Y eso nos lleva al segundo punto. Sabemos que esta justicia se recibe solo por la gracia, pero esta justicia se recibe solo por Cristo. Esta justicia entonces no llega sola. Llega, como dice el versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa redimir? Redimir significa comprar la libertad de alguien que está esclavizado. En otro tiempo, y volvemos al primer versículo, en otro tiempo nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo. ¿Qué significa esto? Se lo he explicado en otra ocasión. El pastor Alex igual lo usa. ¿Qué significa esto? Significa que somos esclavos de Cristo. Y que todo lo que hacemos por completo lo hacemos para la gloria del Señor, porque yo como ministro de Dios, el pastor Alex como ministro de Dios, nos apartamos por completo solamente para Él, porque estamos esclavizados a Cristo. ¿Y ser esclavo es malo? Sí y no. ¿Ser esclavo es malo? Sí, si es al pecado. ¿Ser esclavo es bueno? Sí, si es a Cristo. Ahora fíjate en algo hermoso.
En esta ocasión no fue un sacerdote cualquiera que se ofreció o que ofreció un sacrificio, como lo hacían en el antiguo pacto. Fue el mismo Hijo de Dios que se ofreció a sí mismo. Él es al mismo tiempo el sacerdote que ofrece y al mismo tiempo el Cordero que se ofreció. Y lo hizo una vez para siempre. En la cruz pagó todos los pecados. Pagó los pecados de Abraham, pagó los pecados de Isaac, pagó los pecados de Jacob, pagó los pecados de David, pagó los pecados de Isaías. Pero en ese mismo instante, en el momento de la cruz, sin que tú hubieras nacido todavía, Cristo también pagó tus pecados. Su sacrificio no está atado al tiempo como el nuestro. El sacrificio de Cristo alcanza hacia atrás y hacia adelante en la historia, cubriendo a todo aquel que cree. Por eso hoy día, si estás en Cristo, ya no hay ninguna condenación para ti. ¿Te equivocaste? ¿Pecaste? ¿Dañaste a alguien? ¿Hiciste algo malvado? El Señor te dice: arrepiéntete. Ven a mí y te perdono. ¿Necesitas algo? Los hombres te vamos a juzgar, los hombres te vamos a mirar mal, los hombres te vamos a mirar feo, los hombres somos los que te vamos a decir: oh, pero mira lo que hizo. Pero Cristo, si tú te arrepientes de corazón, abre sus brazos y te dice: ni siquiera sé por qué sufres tanto. No, en realidad sí sabe por qué sufrimos, pero Cristo viene, te recibe y te dice: ven a mí, pecador, porque eso es suficiente. Ven a mí, porque yo soy suficiente. Ven a mí, porque no necesitas hacer un montón de cosas, no necesitas cargarte con 1000 veces pedir perdón. Yo ya te perdoné en esa cruz y es suficiente. Tú no necesitas nada más que venir a Cristo, venir al Señor todos los días. Ven a mí y eres perdonado. Eso es suficiente. No necesitas matar 1 cordero, 2 corderos, 3 corderos, 10 corderos. Necesitas simplemente decir: Señor, aquí estoy. Hermanos, la obra de Cristo es el mayor milagro, el milagro más glorioso que nosotros podríamos recibir, tener o ver. Quizás nosotros podríamos decir: pero el Dios del Antiguo Testamento era más maravilloso porque mira, abrió el mar. Porque mira, hizo llover maná del cielo. Pero ni Moisés, ni Josué, ni ninguno de los reyes o profetas del Antiguo Testamento llegó a ver el mayor milagro que podría haber sucedido en la historia. Que es que Dios, aún siendo Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Ese es el mayor milagro que podría haber ocurrido en la historia. Por eso el Señor te demanda una sola cosa. Si Él te entrega su justicia por la gracia, Él te dice: ten fe en Cristo Jesús. Y eso nos lleva al tercer y último punto. Esta es una justicia que no solamente se recibe por gracia, que no solamente se recibe por Cristo, sino que además se recibe solo por fe. Y aquí llegamos al corazón de todo el pasaje. Esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Versículo 22. Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. No por hacer suficientes obras. No por ser mejor persona que tu vecino. No por asistir a la iglesia domingo tras domingo. Nadie en ningún lugar del mundo ha sido jamás salvado por sus propias obras. La única puerta de entrada es la fe. Simplemente confía, entrégate y apóyate por completo en lo que Cristo hizo por ti. Eso resuelve algo que parecía realmente imposible. Porque nos preguntamos, si Dios es realmente santo, ¿cierto? Si estuviéramos en la presencia de Dios, moriríamos al instante. Y si Dios es completamente santo, ¿cómo puede aceptar a personas pecadoras sin dejar de ser justo? ¿Cómo podemos calzar esto? La justicia y el amor de Dios. Y el versículo 26 responde con una frase que realmente
explota nuestra cabeza y como hacen los lolos hoy día. Versículo 26 dice, a fin de que Él, Cristo, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Se dan cuenta? Cristo es el sacerdote, Cristo es el cordero. Cristo es el de la ira, Cristo es el que perdona. Cristo es el justo, Cristo es el que justifica. En la cruz, Dios no cerró los ojos ante el pecado, ni hizo como que no existiera, así como, no sé, ya, a ver, ¿dónde está Cristo? Dios juzgó por completo en Cristo. Dios llevó su ira completa, plena, solo delante de Cristo, sobre Cristo, y Cristo llevó esa ira por nosotros. Por eso puede seguir siendo perfectamente justo y al mismo tiempo declarar justos a todos los que confían en Jesús. La santidad de Dios queda intacta y su amor por nosotros también. Ese es el verdadero milagro de este pasaje. Que un Dios santo, santo, santo pueda aceptar a personas como tú y yo sin dejar de ser santo. Simplemente porque Cristo ya pagó por completo lo que nosotros debíamos. Tú tenías una gran deuda, y no hablo de Dicom. Tú tenías una gran deuda, y no hablo de tu casa, de tu auto, no hablo de algún monto superior que puedas tener por ahí. Tú tenías una gran deuda, y esa deuda no se puede pagar ni con todo el oro del mundo, ni con toda la plata del mundo, sino que alguien tenía que morir. El tema es que si nosotros pagáramos nuestra culpa, cada uno tendría que morir por su propia culpa. Pero al Cristo pagar esa culpa, cada uno de nosotros recibe misericordia. Así que, hermano, hoy día no necesitas venir a Dios con una lista de méritos, ni con la promesa de que serás mejor persona a partir de mañana, que es un clásico, ¿cierto? Pero sí, mira, mañana yo puedo empezar, como la dieta la parto el lunes, mi bondad la parto el lunes. Solo necesitas humillarte delante de Jesús. Solo necesitas creer en Jesús. Solo necesitas recibir por fe que Él murió por ti. Él es tu justicia, si tú confías en Él. Él es el Señor, si tú confías en Él. Recuerden estas dos palabras con las que empezamos este sermón. Pero ahora, quizá hasta hoy has vivido lejos de Dios. Quizá hasta ahora tú has vivido con una carga tremenda en tu espalda, sintiendo culpa todos los días de tu vida, tratando de ganarte un lugar que nunca podrías ganar. Pero ahora Dios te llama de las tinieblas a su luz admirable. Ahora puedes caminar en luz, no por lo que tú has hecho, sino por lo que aquel que te amó hizo completamente por ti y para ti. Cristo murió por ti. Cristo derramó su sangre por ti. Cristo se ofreció por ti y no tenía por qué hacerlo. Si el que merece la culpa soy yo. Si tú dañaste a otro, o si alguien te daña a ti, ¿qué es lo que tú intentas hacer por el otro? Vengarte. ¿Qué es el enojo? Un enojo contra otra persona, ciertamente, y cuando responden mal. Es una venganza. Cuando tú respondes mal, ¿qué es lo que es? Es una venganza. Pero el Señor, en vez de vengarse hacia ti, te da a su Hijo, muere por ti y te da una vida nueva. Díganme que eso no es glorioso. Ese es el Evangelio de Jesús. Recibir la justicia que no merezco, solo por Cristo que murió por mí. Solo por Jesús que murió por mí. Oremos a Dios. Padre Celestial, Señor, yo soy culpable de juicio.
Yo soy un pecador que merece recibir la ira de Dios. Y no entiendo por qué me amaste a mí. No entiendo por qué yo. Si yo daño a la gente, si yo peco contra personas, si yo he fallado miles y millones de veces, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Padre, nunca voy a lograr entender por qué me amaste a mí. Por eso, Señor, gracias por la obra de Cristo en la cruz. Gracias por ser tan amoroso conmigo. Gracias por darme un amor infinito, por darme un amor eterno, por darme un amor que no se compara al amor humano. Señor, yo voy a fallar millones de veces, pero Cristo no. Cristo me va a perdonar millones de veces. A mí me da vergüenza ser pecador, pero Cristo murió con la cabeza en alto en la cruz por mí. Señor, recibimos esta justicia solo por los méritos de Cristo. Recibimos, Señor, esa propiciación por nuestros pecados solo por Jesús que murió por mí. Recibimos la redención porque Cristo pagó con su sangre para que yo pudiera ser libre. Somos expiados, somos perdonados, somos libertados solamente por la obra de Jesús en la cruz. Señor, permítanos ver esa obra. Permítanos verla en nuestra vida. Permítanos ver diariamente en todo nuestro ser cómo usted nos cambia, Señor, porque si no fuera por usted yo estaría simplemente sin sentir nada, Señor. Sin pensar en nada, sin siquiera poder sentir ese amor tan grande. Y quizás muchas veces, Señor, juzgamos a otros hermanos porque sienten mucho, porque a lo mejor se sienten apasionados por Dios. Pero, Señor, si hoy nuestra pasión se ha perdido, si hoy día estamos, Señor, quietos, si hoy día, Señor, estamos tal vez con un corazón calmo, incluso nuestro pecado no nos afecta. Padre, enciéndanos. Y como decíamos delante, conversando con los hermanos en la mañana, que podamos llegar delante de su presencia como Isaías y poder decir, Señor, siendo yo un hombre de labios impuros, habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Señor. Padre, tóquenos con su carbón en nuestros labios para poder recibir, Señor, esa santificación que es solamente a través de Cristo. Padre, perdone esta iglesia por haber pecado contra usted. Padre, traiga a esta iglesia cada día más delante de usted. Señor, amoneste nuestro corazón, porque no podemos seguir así. Necesitamos vivir en su presencia y para su gloria solamente. Señor, queremos su justicia que viene por gracia. Queremos su justicia que viene por Cristo. Queremos su justicia que se recibe solo por la fe. Siga trabajando en nosotros, Señor. No por nosotros, no para nuestra gloria, Señor, sino para la suya solamente y para el bien del prójimo. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.